Muy queridos hijos, como atención para los que nos siguen por internet, estamos celebrando la misa segunda por los difuntos y la primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro del profeta Isaías, el capítulo 25, el verso 6 y del 7 al 9. Este festín, esta celebración en el Monte Santo, en Jerusalén, ¿a qué se refiere? Realmente una parte ya está cumplida. Ya está cumplida. Que nuestra imaginación, o peor aún, cuando las ideologías, incluso las religiosas, nos carcomen la mente y no dejan que la pureza de la palabra nos informe totalmente por dentro, nos forme por dentro. Padre, ¿qué está diciendo? Ay, Dios. El velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos y el paño que oscurece a todas las naciones. ¿No está cercanito el relato de la pasión del Señor? Cuando nos dice que el velo del templo se rasgó de parte a parte, dejando ver aquello que le llamaban el Sancta Sanctorum, que no era visible para las personas. Ya está cumplido. No es cierto que la predicación de la Iglesia anuncia con toda claridad que a ese Jesús al cual condenaron a muerte, Dios lo resucitó y lo proclamó, lo constituyó dueño y Señor de todo lo creado. No es cierto. No es cierto que se nos dice con toda claridad que no hay otro nombre, es decir, no hay otra realidad por la cual podamos salvarnos, sino es a través de Jesucristo. No es cierto. No es cierto que se nos dice con todas las palabras y se nos insiste por activa, por pasiva, por perifrástica, que tenemos que arrepentirnos de nuestros malos actos y aceptar la declaración de amor de Dios, es decir, convertirnos. No es cierto que se nos dice que tenemos que reparar el mal cometido y que nuestro arrepentimiento tiene que ser de corazón. No es cierto que esta es la enseñanza de la Iglesia desde que comenzó su andadura independiente. No es cierto que tantas veces los poderes de este mundo, y los poderes de este mundo tantas veces es la expresión de nuestro propio egoísmo que nos dice no. Y con oportunidad y sin ella seguimos anunciando la verdad. Jesucristo es la verdad. Parte de esto que anunciaba Isaías ya está cumplido. No es cierto que se nos ofrece el perdón del Señor. Haga memoria de a quién se le ha dicho o en qué parte del mundo han visto tarifa para confesarse, o en qué parte del mundo han visto para tal pecado mortal cuesta tanto, o en qué iglesia del mundo antes de llegar al comulgatorio se le pone tarifa para comulgar tanto. El Señor se ofrece gratis, pero uno tiene que poner las condiciones para aceptarlo con fruto. Porque los abusos los ha habido desde el inicio. Desde el Simón de Cirene, que quiso comprar el poder para transmitir al Espíritu Santo. Y los errores, los pecados desde el inicio. Desde Judas el Iscariote, que criticó a aquella mujer que rompió el frasco de perfume, alegando que se debería de haber vendido para ayudar a los pobres, y el Evangelio apostilla, no porque le interesaran los pobres, sino porque llevaba la bolsa, era el ecónomo y robaba.
Y hay que decirlo con todas las palabras, no para ofender a nadie, sino para que nadie se autoengañe. La luz alumbra toda realidad, para que cada uno reconozca su pecado, pueda pedir perdón, comience a reparar, propósito de la enmienda, comience a reparar el mal cometido y así pueda aprovechar el perdón del Señor y así pueda salvarse. Y si eso lo decimos de nosotros que estamos en camino, ¿cómo no recordar que hoy, después de celebrar a todos los que están ya gozando de la presencia del Señor, hoy pedimos por todos aquellos que ya se nos han adelantado en el caminar, pero aún no se han purificado totalmente y están en el purgatorio, cierto camino al cielo? Y requieren de nuestra oración también, además de los santos, para terminar de purificarse, para terminar de repetir perfectamente en su existencia, perfectamente a Jesús, hasta ser encontrados santos, totalmente distintos, irreprochables ante el Padre por el amor. Primera lectura de hoy. En el Evangelio bellísimo de hoy, nos recuerda el Señor que el que no se alimenta de Él mismo, del mismo Jesucristo, que el que no come su carne y su sangre, no tiene vida eterna. No tiene. Y al comulgar, al entrar en esta unión íntima, ocurre un proceso singular, un poco diverso a la asimilación, a la digestión. Cuando nosotros ingerimos un alimento, el alimento se convierte en nuestra carne y nuestra sangre, digámoslo así en forma sencilla. Cuando nosotros comulgamos por un divino contagio, es nuestra carne y nuestra sangre la que se va convirtiendo en carne y sangre del Señor, nos vamos transformando en otro Cristo, en imagen perfecta de Jesucristo, ciertamente en forma procesual, es cierto que con la fuerza, la acción del Espíritu Santo, pero requiere nuestra participación consciente, el dejarnos transformar. Y hoy quisiera recordar, para aquellos que se le olvidan, para aquellos que presumen de supercristianos, que esta carne y esta sangre de Jesucristo primero fueron carne y sangre de María Santísima, proporcionadas total y exclusivamente por su mamá. Y no porque lo diga la Sagrada Escritura, nos lo dice la ciencia. Nuestra carne y nuestra sangre, la nuestra, es el fruto de nuestro papá y nuestra mamá. Pero el papá de Jesús, a no ser que digan una herejía, el papá de Jesús no tiene ni carne ni sangre, es Dios, es el Padre. Luego la carne que nos salva y la sangre que nos libra de nuestro pecado está proporcionada a Jesucristo exclusivamente por María Santísima. Ciertamente que en Jesús, por unión hipostática, está unida la divinidad. Es cierto. Pero purísima tenía que ser la mujer que le proporcionara la carne y la sangre al que iba a ser nuestro Salvador, la carne y la sangre que iba a ser asumida por la segunda persona de la Santísima Trinidad. No dice Jesús en este pasaje un recuerdo, un simulacro, una pantomima. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Cuando nos acercamos a comulgar, comemos la carne del Señor y bebemos la sangre del Señor en forma sacramental, ciertamente.
y aunque conserva los accidentes del pan y del vino, la sustancia, el cambio de la sustancia, es auténticamente el cuerpo y la sangre de Cristo, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, tan alto y poderoso como está en el cielo. Por eso, y solo por eso, ante Jesucristo, Eucaristía, toda rodilla se dobla. Es presencia real del Dios que nos salva, de Jesucristo. Padre, ¿y esto qué tiene que ver con los difuntos? Porque cuando comulgamos le podemos decir al Señor, podemos interceder por el Señor, no solo por nuestros seres queridos, sino también por aquellos que incluso sus familiares o sus amigos ya se olvidan de pedir. Padre, ¿qué valor tengo yo? Yo, ninguno. Pero por la creación soy imagen de Dios. Y por el bautismo he sido transformado no solo en hijo de Dios, sino en templo viviente de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en mí. Y le puedo decir al Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos adquiridos por Jesucristo en la cruz. ¿Y cómo no? La oración por los difuntos, que ya viene del Antiguo Testamento. Los sacrificios por los difuntos, bien datados en los libros de Macabeo. La comunión por los difuntos, ofrecida por los difuntos. Padre, ¿qué mérito tiene? Los méritos de Jesucristo. Bellísimo Evangelio. Finalmente, la explicitación de Pablo. En esta bellísima primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versos 13 y 14, 17 y 18. No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Una dimensión de la esperanza es alegrarnos sabiendo el destino, la suerte de los difuntos. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos esto, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él, y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Dios nos ha revelado en la persona de Jesucristo toda la verdad sobre Dios, toda la verdad sobre el hombre y toda la verdad sobre el mundo en orden a nuestra salvación. No para andar por curiosos, ni andar de figones, ni andar todo lo que necesitamos para nuestra salvación. En esta brevísimo pasaje de Pablo a los tesalonicenses, tenemos toda la claridad de lo que pasa con los difuntos y cómo tenemos que consolarnos unos a los otros. Si creemos que Jesucristo resucitó, y si creemos que no resucitó, vana es nuestra fe. Pero resucitó. Luego tenemos que creer también
que a los que murieron en Cristo, el Señor los llevó con Él, para permanecer eternamente con Él. Luego, nuestras buenas obras ofrecidas en sufragio de los difuntos, las limosnas que hagamos ofrecidos en sufragio de los difuntos, nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestra comunión, aprovecha a los difuntos. Es una de las expresiones de la comunión de los santos. ¿Qué hace falta? Que estemos en gracia actual, que estemos en gracia de Dios, sí. Dicho en forma muy prosaica, ¿hace falta que estemos enchufados a la corriente de Dios? Sí. ¿Qué hace falta que estemos conectados? Sí. Padre, ¿qué pasa si estoy en pecado mortal por amor de Dios? Si estás taqueado, destaquíate. Si estás desconectado, conectate con el Señor. Total, el primero que va a sacar provecho sos vos mismo. Y deja que los hermanos que nos han antecedido se aprovechen también. Como la mayoría, excepto algunos, somos de antes del Vaticano II, que nos dimos la primera comunión con el catecismo de Trento. Déjenme decirlo con lenguaje de Trento. Ayer celebrábamos a la iglesia triunfante, ya en el cielo, donde nosotros esperamos llegar. Y ayer le pedíamos a nuestros hermanos mayores, iglesia triunfante, que ruegue por nosotros. Nosotros que somos la iglesia militante, peregrina todavía en la tierra, hacia el Padre. Hoy recordamos y pedimos por la iglesia purgante, camino al cielo ciertamente, pero que aún no ha tenido la transformación total. Hoy rogamos por ellos, unidos a todos los ángeles y todos los santos, para que entren ya al cielo. Y cómo no, rogar también unos por los otros, entre nosotros, iglesia militante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.